Uno de los conceptos más importantes de matemáticas es el concepto de conjunto. Sin embargo, muchísimos estudiantes de educación secundaria no saben qué es un conjunto, qué es el cardinal de un conjunto, qué son los elementos de un conjunto, qué es un subconjunto. No saben nada sobre esto. Y a mí me cuesta 10 minutos explicarlo, solamente 10 minutos. Lo voy a hacer aquí. ¿No te interesa? ¿Quieres seguir mecanizando? Oye, pues adelante, sigue mecanizando. Escríbeme ahí en los comentarios, oye, quiero seguir mecanizando, no quiero aprender matemáticas. Pero si tu interés es aprender matemáticas y ser bueno en matemáticas, quédate 10 minutos aquí que vas a aprender muchísimo. Así que, vamos con ello. En este vídeo realizaremos una introducción básica sobre conjuntos. Si nunca has visto nada sobre conjuntos, como verás, todo es muy sencillito. En primer lugar, introduzcamos el concepto de conjunto. ¿Qué es un conjunto? Pues mira, un conjunto es simplemente una colección de objetos, donde dos objetos tienen que ser diferenciables los unos de los otros. ¿Vale? Pues cuando tenemos un conjunto que es una colección de objetos, a estos objetos se les llama elementos. Así que un conjunto no es otra cosa que una colección formada por sus elementos. Habitualmente a los conjuntos se les denota por letras mayúsculas. A, B, C, mayúscula, etc. Y a los elementos por letras minúsculas. A, B, C, X. Entonces, imagina ahora que tenemos A, un elemento de un conjunto A. Si A es un elemento de un conjunto A, escribiremos pues esto, A, este símbolo, A mayúscula. Ya sabes que este símbolo pues se le pertenece. Entonces, escribimos A pertenece a A. Bueno, si tenemos un elemento que no pertenece a un conjunto, pues escribiremos ese signo pero tachado. Entonces, si B no es un elemento de A, pues ya sabes que escribiremos pues B, este símbolo lo tachamos A. B no pertenece a A. Muy bien. Entonces, un conjunto muy importante es el que se llama el conjunto vacío. Se denota de esta forma y se le llama conjunto vacío. Fíjate que he abreviado conjunto CJTO, algo habitual en mí, ya te acostumbrarás. Entonces, ¿qué es el conjunto vacío? Es el conjunto que no contiene ningún elemento. Conjunto sin ningún elemento. Y tú dirás, oye, si un conjunto es una colección de elementos, ¿qué sentido tiene el conjunto sin ningún elemento? Pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Pero, como se ve posteriormente, pues este conjunto, el conjunto vacío, es muy útil. Muy útil en conjuntos, muy útil en matemáticas, por ejemplo, en probabilidad. Y en matemáticas las cosas, si no tienen mucho sentido pero son útiles, pues oye, se usan y ya está. Bueno, pues ahora pasamos a introducir el concepto de cardinal de un conjunto, que es algo muy sencillito. Supongamos que tenemos A, un conjunto finito. Bueno, un conjunto finito, ya sabes, es aquel que tiene un número finito de elementos. Bueno, esto no es trivial, pero yo creo que lo entiendes perfectamente. Por ejemplo, un conjunto no finito es un conjunto con infinito elementos. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros, Z, el conjunto de los números naturales. Entonces, se define el cardinal de A
muy sencillito, como, bueno, se denota como un valor absoluto, así, con dos barras verticales, y entre medio el conjunto A como el número de elementos de A. Eso es el cardinal, ¿vale? Y esto es muy sencillo. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A concreto, formado por los elementos A, B, C, D, bueno, fíjate que el conjunto, a la hora de escribir sus elementos, pues escribimos entre llaves y dentro escribimos los elementos de ese conjunto. Esto es algo habitual. Se escriben así normalmente los conjuntos. Pues este conjunto tiene los elementos A, B, C, D, tiene 4 elementos y por lo tanto se tiene que el cardinal de A sería 4. O por ejemplo, el cardinal del conjunto vacío, el conjunto vacío no tiene ningún elemento. Por lo tanto, esto sería 0. ¿Está claro? Entonces, una vez que ya conocemos el concepto de conjunto, que son los elementos de un conjunto, el conjunto vacío, que es el cardinal de un conjunto, pues vamos a pasar a introducir el concepto de subconjunto. También muy sencillito. Imagina, ahora ya no estamos en ese caso concreto, esto era un ejemplo, ahora ya pues pasamos al caso general. Imagina que tenemos A, B conjuntos. Entonces, se dice que B es un subconjunto de A si cumple que todo elemento de B está dentro de A. O sea, si B está dentro de A, podríamos decir, si para todo elemento B de B, entonces B pertenece a A. Entonces, cuando tenemos que B es un subconjunto de A, esto lo denotaremos de esta forma. B, este símbolo, A. Fíjate que tenemos aquí pues como una curvita y abajo un segmento A. Esto significa B incluido en A. Y significa eso, que B es un subconjunto de A. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si volvemos a considerar el conjunto A formado por los elementos A, B, C, D, pues si consideramos ahora el subconjunto B, C, D, pues fíjate que todo elemento de este conjunto, el nuevo conjunto que tiene cardinal 3, tiene 3 elementos, tanto el B como el C como el D están en A, y por lo tanto tenemos que este conjunto está incluido en A. O sea que el conjunto formado por B, C, D es un subconjunto de A. O, por ejemplo, pues se tiene que el conjunto formado por A y el conjunto X, pues fíjate que X no está dentro de A. Esto no sería un subconjunto de A. Bueno, igual que con pertenece, pues lo que se hace es tachar el símbolo este, A, y eso significa que el conjunto formado por A y X no son subconjunto de A. Pues mira, una propiedad que se tiene siempre es que vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto A. Para todo conjunto A. Siempre el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Es el subconjunto con 0 elementos. ¿Y esto por qué? No tiene mucho sentido. ¿Todo elemento de vacío es un elemento de A? Si vacío no tiene ningún elemento, ¿cómo voy a comprobar eso? Pues mira, la justificación de esto es: encuéntrame algún elemento de vacío que no esté en un conjunto A. Claro, no encuentras ningún elemento en vacío, por lo tanto, no encuentras ningún elemento en el conjunto vacío que esté dentro de A. Y por lo tanto, pues se cumple esto que acabamos de poner aquí. O sea que todo conjunto siempre tiene un subconjunto de 0 elementos, que es el conjunto vacío. Bueno, para terminar este vídeo introductorio, pues simplemente recordarte conjuntos numéricos y la inclusión entre estos que se da. La inclusión es lo de ser subconjunto.
Bueno, los números naturales, que son los que nos permiten contar, 0, 1, 2, 3, etc. Bueno, hay algunos que no consideran al 0 un número natural, en mi caso pues sí que lo considero, tú pues como te lo expliquen, como quieras, ¿vale? Pues el conjunto de los números naturales que permiten contar, pues esto está contenido en el conjunto de los números enteros, ¿eh? El conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números enteros, ¿eh? Y ya sabes que son los números naturales y sus opuestos. O sea, lo que haces es añadir un menos a todos los números naturales. Bueno, 0, ya sabes que menos 0 es 0, pues añade un menos para que al sumar pues tengamos elemento simétrico, ¿no? Esto está contenido en los números racionales, ¿eh? Ya sabes que todo número entero A pues se puede ver como la fracción a partir de 1 y por lo tanto es un número racional. Ya sabes que los números racionales son las fracciones, donde pues identificamos fracciones, ¿vale? Cuando al multiplicar en cruz se da el mismo resultado, fracciones equivalentes. Ya sabes que no se permiten fracciones con denominador 0 y bueno, que existen números irracionales, como raíz de 2 o como el número pi. Y si unimos los números racionales y los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como una fracción, pues se obtienen los números reales. Tenemos que los números racionales están contenidos en los números reales. Entonces ahí tenemos una familia de conjuntos, en este caso conjuntos infinitos. En principio no hablaríamos de cardinal de estos, aunque sí que se habla. De hecho, pues estos son cosas de una trascendencia muy grande en matemáticas y cosas bastante complicadas, incluso rozando la filosofía. Y aquí tenemos pues una serie de conjuntos, una cadena, donde cada uno es un conjunto de otro, y estos son conjuntos infinitos. Pero bueno, nosotros aquí nos vamos a centrar en conjuntos finitos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos ese repaso introductorio de conjuntos que queríamos dar.